Padre, te damos gracias nuevamente, mi Señor, porque tú nos has traído aquí, Padre, con un propósito. Permite que ese propósito, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que somos nosotros, tu iglesia, los que hemos creído en ti, mi Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros, nos ayude para entender tu palabra y ponerla en la práctica, mi Señor. Porque tu palabra nos enseña que no solamente son los oidores, sino los hacedores de tu palabra, Señor. Y nosotros queremos un día estar delante de tu presencia y gozar de tu hermosa presencia, Señor. Gracias. Te damos en el nombre de tu Hijo Jesús y te pedimos que tomes el control de todo lo que se realiza en este lugar, Señor. Amén. Bien, mis amadas hermanas, el mes pasado, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Hablamos acerca de que la mujer sabia, tenemos una serie de enseñanzas que hablan acerca de la mujer sabia. La palabra de Dios en Proverbios 31 habla de esta mujer sabia, ¿verdad? De esta mujer que dice, ¿quién la hallará? Porque es contada como una joya preciosa, ¿verdad? De grande estima, dice, más que una joya preciosa. Y bueno, pues estamos aprendiendo, por eso venimos aquí, ¿verdad? Porque toda sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. Y dice que la mujer sabia, aprendimos el mes pasado, que confía completamente en el Señor, ¿verdad? Y la persona que no confía en el Señor, bueno, también vimos las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias son que van a vivir en un mundo, dice, de mucha aridez, de mucha desolación, de mucho dolor y de mucha tristeza. Y bueno, las que hemos pasado por eso podemos decir es cierto, ¿verdad? Porque sin Dios, dice la Escritura, que sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor y nuestro dueño, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Pero Él es nuestro dueño, Él nos hizo y bueno, aparte de eso, pues nos amó de tal manera, dice que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Bien, también la mujer sabia, para empezar, escudriña la palabra de Dios. ¿Alguien sabe qué significa escudriñar? Ajá, profundizar, ¿verdad? Profundizar es como, la palabra de Dios también nos habla de un tesoro, ¿verdad? Que ves que hay un tesoro, compras para adquirir aquel terreno, ¿verdad? Y entonces empiezas a ¿qué? A cavar para sacar ese tesoro. Eso significa escudriñar, es cavar, ¿verdad? Y bueno, hoy voy a hablar un poquito acerca de la vez pasada, ¿verdad? ¿Por qué una mujer tiene que ser sabia? Primero, bueno, pues para preservar ¿qué? Su familia, su alma de ella y la de su familia, ¿sí? Y sabemos que todo pecado trae consecuencia. El pecado siempre va a buscar gobernarnos, ¿verdad? Así hizo Satanás con Adán y Eva, ¿se acuerdan la historia? Y lo hace también con nosotros. ¿Y saben cuál es su mirada? El matrimonio. Por eso vemos tantos divorcios, vemos tantos hijos desolados, tristes, ¿verdad? Por la separación de sus padres. Pero es la consecuencia del pecado. Pensarán, bueno, de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Yo qué culpa tengo? No, pero se repite la historia. Desde el principio se sigue repitiendo la historia y Satanás sigue engañando a la humanidad. Primero, la primera cosa que la mujer sabia debe de estar enterada, porque la palabra de Dios nos enseña, es lo que dice en Génesis 3:15. Vamos a verlo en la Reina Valera. Cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron estas consecuencias. Y algo le dijo a la serpiente Dios que no se nos debe de olvidar a nosotros. ¿Qué dice ahí? Y pondré enemistad. ¿Entre quién? Entonces, ¿quién es nuestro enemigo principal? Aquí está hablando, le está diciendo a Satanás.
a la serpiente. Entonces, ¿quiénes somos enemigos directos? La mujer y Satanás. Así que, ¿a quién va a estar molestándonos? Somos enemigos. ¿Qué es un enemigo? Alguien que se opone ¿a qué? A mi felicidad. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Adán y Eva escucharon la voz, no escucharon la voz de Dios. El pecado de Eva, ¿cuál fue? Fue obrar, actuar de forma independiente de su marido, desdeñando su guía, su consejo y su protección. ¿No se les hace algo parecido a la vida que a veces hemos llevado? Dios es un Dios de orden y Él puso un orden. En el matrimonio puso un orden, ¿sí? No que sea uno mayor y el otro menor, es por el orden, es como en una fábrica. Tienen a un líder, ¿verdad? Y ese líder es el encargado de todas las cosas, pero no porque sea mayor. En el mundo, bueno, dicen, sí, Él es mi jefe, ¿verdad? Pero Dios no, dice que Dios ama tanto al hombre como a la mujer. Entonces, el pecado de Eva fue actuar en forma independiente. Las mujeres no debemos ser independientes. ¿Por qué? Porque Dios pide que sea ese el orden. Siempre tenemos que consultar al esposo y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Si tu esposo es cristiano, bueno, él sabe también que debe de amarte, ¿verdad? No va a ser como estar subyugada, no. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Pero una vez que tú conoces la palabra de Dios, te sometes a Dios, dice Dios que va a obrar también en tu marido. Y Dios no miente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ver tu conducta, te va a ver a ti. Ese fue el pecado de Eva. ¿Verdad que no le pidió permiso a Adán? No le dijo a Adán, no le dijo, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves? La serpiente me está diciendo, ¿verdad? Que no pasa nada si me como el fruto. No le dijo, obró independientemente de su marido. Entonces se apartó de su consejo de su esposo y se apartó de la protección de Dios, ¿verdad? Porque acuérdense, todo se trata de Dios. Si Dios dice que yo me someta a mi marido, no se trata de mí, se trata de Dios, porque es el orden que Dios estableció, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el pecado de Adán? Porque no se quedó sin nada, ¿verdad? Y a los dos les pidió cuentas, ¿sí? El pecado de Adán fue que abandonó su papel de guía. En cambio, siguió los deseos de su mujer, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo, por cuanto hiciste caso a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense nada más, ¿qué significa maldita? Que va a haber puro mal, porque fuera de Dios es puro mal. Todo lo que hacemos es mal. Si no tenemos la guía de la palabra de Dios, es mal todo. Por eso dice, maldito serás. No es que Dios lo esté a uno maldiciendo, sino que Él sabe lo que se nos espera apartados de Él. Porque Él nos hizo y Él nos dio una guía para poder vivir en esta tierra en paz. ¿Por qué creen que hay tantas guerras? Porque no quieren la dirección de Dios. Aborrecen las cosas de Dios. Entonces, ambos papeles, ¿verdad?, que Dios había establecido fueron invertidos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotras como mujeres, ¿verdad?, vemos que hay escasez en la casa y no queremos sufrir y decimos, no, yo voy a trabajar? Y ni permiso le pedimos al marido. Nomás me voy por mis pantalones, ¿verdad? ¿Qué va a traer eso? ¿Te va a traer bendición? Va a traer maldición, ¿sí? Y no porque Dios esté viendo a ver quién se porta mal para maldecirlo, no. Dios no quiere maldecir a nadie. De tal manera que dice que Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Dios desea que todos seamos obedientes para que este mundo sea diferente.
Entonces vimos que ambos papeles, ¿verdad?, que Dios había establecido fueron invertidos y hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Por eso hay pleitos, por eso hay enemistades, por eso tenemos conflictos, ¿verdad? Como nuestros días que estamos viendo, ¿verdad? La gente sin Dios, sin su consejo, sin su protección, así vivimos en un tiempo, ¿verdad? Dice, por eso dice la Escritura, lo vimos la vez pasada en Jeremías 17:6, dice que va a ser como una retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien. ¿Por qué? Porque no hay bien. El bien solamente viene ¿de dónde? De Dios, ¿sí? Y dice que va a morar en sequedales, en el desierto. Imagínense, en un desierto ¿qué hay? Nada. En una soledad tremenda. Tenemos momentos de felicidad, pero esos momentos son chiquitos, ¿verdad? Nos vamos a la fiesta, qué sé yo, y ya fue un ratito y ya. Y al rato, o te das una borrachera pues, y al rato, hasta la cruda, ¿verdad? La cruda realidad. Por eso dice el Señor que es mejor confiar en Él, ¿verdad? La mujer sabia escucha el consejo de Dios y lo pone en la práctica. Eso se llama sabiduría. Tenemos el tema, ¿verdad? La serie se llama Mujeres Sabias. La palabra de Dios en Proverbios 14:1 dice así: la mujer sabia, ¿qué dice? Con sus manos edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Me gusta como dice en la más sencillo de entender en la traducción lenguaje actual. Fíjense cómo dice: la mujer sabia une a su familia y la necia con sus manos la desbarata. Qué tremendo, ¿verdad? Pero así pasa cuando no sabemos la palabra de Dios. Creemos que nosotros tenemos que defendernos y no es así. Dios dice que Él es el que nos defiende cuando confiamos en Él. Si no confiamos en Él, pues no nos va a defender, ¿sí? También la mujer sabia, como le gusta escudriñar la palabra, porque ahí está nuestra forma, cómo podemos vivir en esta tierra y cómo podemos vivir en el matrimonio. Sabe también que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. ¿Qué significa eso? Que no es contra tu marido, ni es contra tu vecino, ni es contra tu hijo, ni es contra nadie, es ningún ser humano. Si te hacen algún daño, ¿por qué te hacen daño? Por causa del pecado, ¿sí? Entonces Dios dice que estamos luchando, como vimos en Génesis. ¿Qué fue? Tenemos enemistad con la serpiente antigua. Y esa se disfraza como los terroristas, no se ve, porque ¿sabes dónde trabaja? Aquí en la mente. Ahí es su taller. Hoy vamos a ver, el tema de hoy se llama Ustedes son la sal de la tierra. Eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:13. Vamos a ver lo que dice. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Vamos a verla en la Reina Valera. Estaba mirando yo qué significa sal en el original. Es decir, la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y estaba viendo la definición de sal. Dice, ustedes, ¿a quién le está hablando Dios? A su iglesia, a todos los que han creído, y ustedes son parte de la iglesia, las mujeres, ¿sí? Somos parte de la iglesia. Sal significa, figurativamente dice, prudencia. En otras palabras dice, ustedes son la prudencia. ¿Qué significa prudencia? Es ser sensato, ser sabio y ser inteligente. Eso significa. Y estamos viendo la serie de ¿qué? La mujer sabia.
Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ustedes son, ¿qué? Inteligentes, sabios, sensatos. ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos? No, porque estamos leyendo la palabra de Dios y esa es la que nos da la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría del mundo sabemos, ¿verdad?, que es la que la gente vive allá afuera. El que no es tranza no avanza, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? Sea honrado, sea honesto, sea íntegro, ¿verdad? Esta sabiduría solamente viene de Dios y esta es la que realmente nos va a llevar a un lugar exacto, a un lugar que Dios desea, ¿verdad? Esta palabra sal se usaba mucho, ¿verdad? En aquellos tiempos de Jesús era algo tan importante, era considerado de gran valor, ¿verdad? Ahí salen algunas palabras, por ejemplo, salario, salud, salvación. Esas palabras, su raíz primaria viene de la sal, porque antes a las personas se les pagaba con sal, ¿sí? Ibas a trabajar y te pagaban con sal, porque era tan importante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, primeramente no había refrigeradores, entonces habría que preservar todos los alimentos, ¿sí? La carnita, por ejemplo, hacían como, ustedes conocen la cecina, ¿verdad? Bueno, pues la salan y no se echa a perder. Y en aquellos tiempos así se usaba, entonces era tan apreciada la sal, ¿verdad? Que entonces hasta pagaban el salario con eso, y de ahí salió la palabra salario. Bien, lo contrario de la levadura. Ya ven que la levadura en la Biblia simboliza el pecado y la sal simboliza la santidad, la purificación, la santidad, ¿sí? Usaban la sal para detener el proceso de descomposición de la comida. Este preservador simboliza, reitero, la santidad. ¿De quién? Del creyente, de los discípulos de Jesús. De tal forma que cuando el Señor afirma que su iglesia es la sal de la tierra, está señalando que con su santidad detiene el proceso de descomposición de la humanidad, ¿sí? Trayéndole ¿qué? Sanidad. Esto es salvación. Principalmente, ¿verdad?, ¿a quiénes vamos a contaminar? A nuestros hijos. En el sentido bien, ¿verdad? No contaminar mal, sino al contrario. Si yo soy santa, mis hijos van a ser santos. ¿Qué significa santo? Santo significa apartado para Dios, separado del mundo, consagrado para Dios. Dios nos sacó de la inmundicia, nos trajo, ¿verdad?, de allá afuera. Como vivíamos, como decíamos hace rato en la alabanza, ¿verdad? Aquella mujer pecadora, todo mundo la apuntaba, hasta la querían matar, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, porque así es Dios, no es como nosotros. Él tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y así andábamos nosotros, porque Dios dice que con un solo pecado es suficiente para ya no estar en la presencia misma de Dios. Dios nos sacó de allá del mundo. También, ¿se acuerdan del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto? Bueno, pues Dios les dijo ahí en Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Dios te dé, no aprendas a hacer cosas según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, ¿qué les está diciendo? Tienen que vivir ¿qué? En santidad. También dice la palabra de Dios, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir? Debo de vivir apartado de la gente que hace, no que me aparte de ellos, sino que no haga lo que ellos hacen, ¿sí? Porque nosotros pues tenemos que compartir la palabra de Dios. Dios dice que Él nos reconcilió con Él, ¿para qué? Para reconciliar a otros, porque Dios no quiere que nadie se pierda. No de en balde Él dio su vida por nosotros, el santo dio su vida por nosotros.
Así también ahora Dios dice, ¿verdad? Las cosas viejas, 2 Corintios 5:17, dice, las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. O sea, ya tus pecados pasados ya el Señor los perdonó, pero ahora de aquí para adelante dice el Señor, ahora sí, ponte las pilas, porque tú eres la sal. ¿Y qué significa la sal? Dijimos, sensatez, sabiduría e inteligencia. Eso significa la sal. Eso es lo que somos tú y yo y la iglesia en general. Es lo que debemos ser. ¿Por qué? Porque esto también va a afectar a nuestra familia. Los niños son como una esponjita, que si los pones en tantita agua, la esponja que la absorbe, ¿verdad? Así también los niños. A veces, aunque no hablemos con palabras, nuestros hechos hablan más. Y ellos van a aprender más de lo que te ven hacer a ti que de lo que tú les puedes decir. El Señor dice, ya las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante ya son hechas nuevas, ¿verdad? Ahora es una nueva vida en Cristo. Dios nos ha llamado entonces a santidad. Eso significa, son la sal de la tierra. Y este camino, dice en Hebreos 12, del 14 al 15, en la NTV, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Fíjense, así de sencillo. Si no eres santo, si no te consagras a Dios, no podrás ver al Señor. Y sabes que un día nos vamos a morir, ¿verdad? Eso es algo real. Entonces, Dios nos ha llamado a esa santidad y este camino, hermanos, a veces se siente muy solitario. ¿Por qué? Aunque no es solitario, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué se nos hace solitario? Bueno, porque somos rechazados por varias personas, por amigos, amigas, familiares, seres amados, ¿verdad? A veces nos rechazan porque somos cristianos, porque somos discípulos de Cristo. Pero sabes que el vivir así nos va a conducir a esa puerta estrecha por donde se entra a la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 13 y 14. Como dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. ¿Se fijan? Escogen. Dios no nos hace a fuerza. Él dice, si tú quieres, yo te ayudo, pero si tú quieres, ¿sí? Sí pedimos ayuda a Dios, pero dice, es tu decisión, lo que tú decidas. Si tú decides hacer a un lado mi consejo y hacer lo que te da tu soberana gana, pues ya sabes las consecuencias, ¿verdad? El enemigo dice que va a estar dándote bien duro, para empezar, porque somos enemigos. Entonces, ¿aquí qué significa? ¿Qué simboliza la sal, dijimos? La santidad, la santidad, la santidad. Otro uso que se le daba a la sal en la antigüedad era para evitar que una herida se pudriera, ¿sí? Agarraban y le echaban sal. Bueno, mi abuelita también era así. Me daba un raspón y me echaba sal. ¿Y sabes cómo ardía? Pero cauteriza. Al ponerles la sal en la herida, se le cauterizaba. Dolía muchísimo, pero a fin de cuentas era lo más saludable. El significado espiritual de este uso de la sal tiene que ver directamente con el perdón y el pedir perdón. A ver, ¿a quién le gusta pedir perdón? Cuando ya hemos sido transformadas, ¿verdad? El Señor nos ayuda
y nos da esa fortaleza, porque eso es valentía. ¿Sí? Entonces, tiene que ver directamente con el perdonar y pedir perdón, porque no hay cosa más saludable, tanto para el alma como para el cuerpo físico, que el perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han hecho daño. ¿Sí? ¿Es fácil perdonar a alguien que nos ha hecho daño? No es fácil, pero con la ayuda del Señor podemos, ¿verdad? Decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, ¿verdad? Porque sé que lo voy a obedecer. Y si Él permite esto, bueno, Él sabe por qué quiere que me humille. Porque Dios dice que Él ama a los que se humillan, ¿sí? En Marcos 9:50 dice este mismo pasaje, dice, pero si nos resistimos al perdón, ¿qué pasa? Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros. A ver, ¿qué quiere decir sal? Santidad, ¿qué más? Sabiduría, sensatez, prudencia, ¿y qué más? Inteligencia. Ok, tened inteligencia en vosotros mismos, ¿sí? Y tened paz los unos con los otros. Se fija que habla de un perdón, paz los unos con los otros. Entonces, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿cómo vas a sazonar algo? ¿Verdad que no? ¿Sabes que la sal también se echa a perder? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, el daño que nos causan los seres cercanos a nosotros y algunos muy amados inclusive, se nos queda como heridas en el corazón, que si no son tratadas con sal espiritual del perdón, se van a volver purulentas, o sea, llenas de pus. Y a la larga provocarán que a su vez nosotros también causemos daño a nuestros seres amados. ¿No te ha pasado que a veces estás tan enojada con tu cónyuge que a veces le dices cosas que en realidad ni querías decirle y lo hiciste sentir bien mal? ¿Sabes por qué es? Porque ya está aquí en el corazón esa amargura. Dice la palabra de Dios que el que está amargado amarga a todos los que están a su alrededor. Primera, para empezar, empiezan a hablar lo que traen en el corazón. Y si traen problemas con el esposo, pues ¿qué van a hablar? Pues que me hizo y que me dijo. Y luego las mujeres somos, pero bien, ahora sí que sabemos llevar bien la cuenta de todo, ¿verdad? Del día, la hora y lo que me dijo y cómo lo dijo y hasta la ropa que traía. Así somos, porque Dios nos hizo diferentes. Dice que la mujer somos más de sentimientos, nos guiamos más por los sentimientos, por las emociones. Y el hombre es más exacto, él es más, tiene los pies sobre la tierra, vamos, más prácticos, así es. Bien, entonces tenemos que perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, y si hemos ofendido a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir perdón. ¿Pero qué significa perdón? Perdonar, viene del latín perdonare, que significa dar por completo o dar completamente, es, en otras palabras, pasar por alto la ofensa, es librar a una persona de una deuda, ¿sí? A ver, ¿a ti no te gustaría que si debes 10,000 pesos llegue alguien y te los pague? ¿Cómo quedarías? Ay, qué satisfacción, ¿verdad? Qué rico. Ay, gracias, Dios mío. Pues así Dios te perdonó tu deuda, ¿sabías? Y la mía. Y dice que también tenemos que perdonar, ¿sí? Dice en Mateo 6, 14 y 15 en la NTV. Yo voy a leerla en la Reina Valera y vamos a ver la NTV acá. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes
vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí se trata de una decisión, ¿verdad? Personal. En la NTV, ¿cómo dice? Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ahí está más sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios, las hijas de Dios? Perdonar. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y luego se adelantó antes que le contestara el Señor, dijo, ¿7 veces? Dijo el Señor, no, 70 veces 7. ¿Por qué diría esto el Señor? Porque el Señor sabe que somos seres humanos y que cada rato la regamos. Tanto nosotros como el cónyuge, igual nuestros hijos. Por eso el Señor dice el perdón. Y esto simboliza también la sal. ¿Sí? Aunque duela, tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque si el Señor me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿O acaso soy mejor que Dios? Obvio que no, ¿verdad? Las hijas de Dios que son sabias, debemos buscar en nuestro corazón, escudriñando en Él, si habrá algo que hemos hecho, ¿verdad? Y que no hemos, que no hemos perdonado. O si vemos que tienen algo contra mí que dice Dios, tengo que ir con esa persona a pedirle perdón. Porque solamente Dios nos va a perdonar si perdonamos. Si no perdonamos, dice el Señor, no te voy a perdonar tampoco. Porque tú fuiste cruel. ¿Se acuerdan de aquella parábola de un hombre, un deudor? Que debía mucho dinero y su amo le dijo, a ver, págame. Y ya le dijo él, no tengo, Señor, por favor, no tengo, espérame, yo te voy a pagar. Ok, tuvo compasión su amo, ¿verdad? Pero tenía otro que era menor que él y le debía menos y fue y le dijo, ahora me pagas. Y dijo, no, espérame, yo te voy a pagar. Dijo, no, lo agarró por el cuello y le dijo, págame. Cuando supo el dueño, ¿verdad? Dice que fue y le reclamó, ¿y qué creen? Pues Dios hizo justicia, ¿verdad? Así que, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Vemos que el perdonar es una decisión personal. Yo decido perdonar, no quiere decir que ya se me olvidó, no. Dios nos dio tan buena memoria que no se nos olvida, pero Dios dice que ya no nos duela, que no nos duela, ya le perdoné la deuda, ya no me debe nada. Dios sabe, ¿verdad? Como ustedes, como madres, saben, ¿les gustaría que sus hijos estuvieran peleados? No, ¿verdad? Así también Dios desea que sus hijas y sus hijos se lleven bien, se amen. Dios anhela eso. Así que hay que echarle sal. ¿Qué quiere decir la sal? Quiero que quede bien claro, ¿qué es la sal de la tierra? Prudencia, sensatez, eso es la sal de la tierra, ¿sí? Con todo eso, fíjense qué vamos a hacer en casa. ¿Le vamos a contestar al marido cuando llegue enojado? No. ¿Por qué? Porque somos prudentes, somos sensatas, inteligentes y sabias, ¿sí? Entonces, Dios desea que estemos en paz. ¿Saben ustedes que enferma nuestro corazón si no perdonamos? ¿Sabes que casi la mayoría de las personas que tienen cáncer dicen que es por causa de tanta amargura y guardar tanto rencor y resentimiento? Por eso dice Dios que es mejor perdonar, porque tú te liberas y liberas a la otra persona. Porque a veces la otra persona ni se entera que estás enojada con él o con ella. Afecta nuestro cuerpo físico. La amargura trae consecuencias. ¿Sabes que te enfermas de la presión arterial alta? Vienen problemas del estómago, cardíacos,
viene la inseguridad y viene también la depresión y después la falta de fe. Qué tremendo, ¿verdad? Qué horrible. Por eso el Señor nos aconseja, perdona. ¿Cuántas veces las que sean necesarias? Tú perdona. Así que no debemos dejar pasar otro día más. Hoy podemos hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre, solo perdonando y pidiendo perdón a quienes hemos ofendido. O puedes elegir la amargura, pero déjame decirte que es como elegir llevar una carga enorme contigo donde quiera que vayas. Todo el tiempo es una carga que es innecesaria, pero has tomado la decisión de soportarla y eso te va a desgastar. Así que o escuchas el consejo de Dios o no lo escuchas y te llevas esa carga para toda tu vida. Y vas yendo por el mundo amargada y amargando a todos los que te rodean, ¿sí? ¿Por qué hay personas que son tan corajudas? ¿Ustedes saben? Por la amargura que traen en su corazón, el descontento que traen y ahora sí que no sé quién me la hizo, pero me la va a pagar, ¿verdad? Eso es amargura. Así que en Mateo 5, 23 y 24 dice la palabra de Dios que si venimos a la iglesia, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, fíjate, tu ofrenda al altar vas a traérsela para el Señor y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no dice si me ofendió, ¿verdad? Si te la hizo o no. Ahí dice, si tú te das cuenta que tu hermano tiene algo, ay, pasó y no me saludó, o no me habló, o lo veo raro, ¿qué tengo que hacer? Reconciliarme con él. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso, la reconciliación. Dice en Efesios 4:32, perdónense unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes. Entonces, si Dios nos perdonó a nosotros, que nosotros realmente ofendimos directamente a Dios, y Él nos perdonó siendo Dios, Él si hubiera querido, pues nos destruye y hace otros y ya, ¿verdad? Pero no, Él nos ama. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza y Él nos ama y tiene cuidado de nosotras. Otro de los significados de la sal se usaba también en las ofrendas, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios iba a ofrecer una ofrenda, dice que tenía que ser salada. En Levíticos 2:13 nos dice algo acerca de esto. Que dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto que tu Dios en toda ofrenda tuya ofrecerá sal. Fíjense que era tan importante la sal. ¿Por qué? Porque simboliza ¿qué? Santidad. ¿Qué más? Perdón. Eso es sabiduría. Eso es sal, ¿verdad? Sensatez, todo esto. Muy bien. Entonces, al Señor también hay que ofrecerle ofrendas. Ahora, ¿cuáles ofrendas le podemos dar? ¿Cuáles son las ofrendas que a Él le agradan? La obediencia, ¿mande? Perdonar, ¿sí? Perdonar, la obediencia. A Samuel, ¿se acuerdan lo que Dios le dijo? Vamos a ver a Samuel 15:22 en la NTV. Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió. ¿A quién le respondió? A Saúl. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor?
tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. O sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? La obediencia. ¿Qué le agrada? ¿Que vengas y le traigas el montón de billetes y los eches al ofrendero? No. Si lo puedes hacer, bueno, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios quiere más? A ti, porque eres valiosa para Él. Pero vamos a ser útiles si es que somos sabias. ¿Para qué? Para su obra. ¿Cuál es su obra? Mi hogar. Ahí es donde yo tengo que dar testimonio, testificar que Cristo vive aquí en mi corazón, ¿verdad? Y en obediencia. Es lo que le agrada al Señor, la obediencia. Esas son las buenas obras de amor. Con ese amor que el Señor nos amó, ¿sí? ¿Cómo nos amó Dios? Que dijo, si te portas bien, yo voy a venir y voy a salvarte y voy a morir en la cruz. ¿Dijo así? No. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque seguimos siendo pecadores, ¿sí o no? ¿Pero esto nos justifica para seguir pecando? No, decía Pablo, ¿verdad? De ninguna manera. Al contrario, ok, me equivoqué, Señor, perdóname, me humillo delante de Dios y le pido perdón para que Él me ayude para continuar adelante, ¿verdad? Viviendo en santidad. Entonces, ¿vamos a hacer buenas obras? Sí. Dice en Proverbios 21:3, en la NTV. ¿Qué dice? El Señor se agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. ¿Se fijan? Que me voy a ir hincada de aquí a no sé dónde y que voy a trabajar bien mucho en la iglesia y voy a barrer y voy a trapear y voy a hacer. No, el Señor lo que quiere es tu corazón y que seas obediente a sus mandatos, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:5 dice la palabra de Dios así: ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? Las buenas obras que dice la palabra de Dios en Efesios 2. Vamos a leer del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Esas buenas obras tienen que ser incondicionales, porque somos hijas de Dios, y Dios es santo, y Dios es bueno. Entonces, ¿cómo debemos de ser sus hijos? Exactamente, así es como Él quiere, ¿verdad? Entonces, las buenas obras que hagamos, dice también la palabra de Dios, que van a ser probadas. ¿Sabías tú? Cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, dice que Dios va a probar nuestras obras, a ver con qué motivaciones las hicimos. Si las hice por mi salvación, pues ya estoy mal, porque la salvación ya fue pagada, ¿verdad? En la cruz del Calvario, dice Dios, que para eso vino Cristo. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esas buenas obras que hagamos van a ser probadas por fuego, dice Pedro, purificador, eliminando de ellas toda corrupción, permaneciendo solo lo que hayamos hecho con amor puro y con amor limpio, como el de Dios, como el de Cristo, ¿verdad?
el amor genuino. Ya hemos visto Primera de Corintios 13, pero vamos a volverla a ver en la NTV. Primera de Corintios 13 nos dice exclusivamente cómo es el amor y cómo es Dios. No es como nosotros, pero quiere Dios que seamos así, ¿verdad? Dice, si yo pudiera hablar todo lo… No, en el 13:3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no había logrado nada. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de ¿qué? Y a veces decimos, no, es que el lunes me dijo así, el martes me dijo así, y el día que fuimos a tal lugar me dijo acá, ¿verdad? El amor genuino del que Dios habla dice, esas son las características. Y en el 13:8 dice, el amor nunca deja de ser. ¿Sabes que Dios es amor? Dios es amor. Por eso dio su vida por nosotros. Dice en Primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Hijo, ¿me puedes apagar eso? Porque gracias. Dice que no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Qué significa esta palabra entrañablemente? Desde las entrañas, o sea, de lo más profundo, ¿sí? Así es como Dios quiere que nos amemos, dice, y de puro corazón. Es decir, sin rencores, pasando por alto las ofensas, ¿verdad? Como dice la Escritura, somos la sal, ¿somos qué? Prudencia, ¿qué más? Sabias, así es, mujeres sabias. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis 2:23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente, el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Las obras no cuentan para la salvación, pero sí van a ser premiadas ahí en el cielo. El síntoma de la sal, dice nuestro texto, ¿verdad? Que si la sal pierde su sabor, pues ya para qué sirve, ¿verdad? Si le echas sal y ya no sabe a sal a la comida, ¿ya para qué sirve eso? Dice en Mateo 5:13, palabra de Dios para todos. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no se puede, ¿sí? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. ¿Entendemos el pasaje? O sea, nosotros somos la sal de la tierra. Si dejamos de ser, ¿qué? Prudentes, sabias, sensatas, inteligentes, ¿qué dice? Ya no sirve para nada más que para ser tirada y lo peor dice que pisoteada por la gente. Sabes que yo conocí a una persona que en su juventud se convirtió al cristianismo, pero vivió una vida, o sea, como le dio su gana. Y ya al final le mandó traer el sacerdote para que la confesara. ¿Para qué sirve esa vida? Para ser pisoteada por los hombres. Y sabes, después, como era conocido mío, me decían, no, ahí está, mira, te va a pasar a ti lo mismo, que no sé qué, que no sé cuánto. Para ser hollada nomás, o sea, ¿para qué sirvió esa vida? Si no tomó una decisión firme. Dios quiere que tomemos decisiones firmes,
convicciones, que yo esté convencida, eso se llama fe. La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que todavía no veo, porque todavía no lo veo, pero lo creo. ¿Por qué? Porque Dios mismo me da evidencia de todo lo que existe. ¿Quién lo hizo? ¿Quién me está dando la vida? Porque para morirse uno en un ratito. Y no hay poder que lo salve. Ya si le toca morirse, se muere. ¿Sí? Así que, hermanas, Dios dice, ustedes son la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Y dónde es donde tenemos nuestro trabajo principal? En casa, en casa. Mujeres sabias, ¿sí? Que dice la palabra de Dios que esa mujer sabia es temerosa de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa ser temerosa de Dios? ¿Mande? No, temerosa de Dios. Esa significa santo, santo. Temerosa de Dios, que es que respeta a Dios. Respeta a Dios, que Dios dice, haz esto, y yo, sí, Señor. ¿Qué hace esto otro? Sí, Señor. Sí. Eso se llama, es obediencia, pero es el respeto que le tenemos a Dios. Se llama temeroso de Dios, que respeta a Dios, ¿verdad? No que tengamos miedo. Sí, es decir, no que estemos temblando, ¿verdad? De que, ay, Dios, aunque sí Él si quiere, como dice la Escritura, ¿verdad? Él puede echarnos al infierno, pero no porque Él quiera, sino por mi actitud, por mi rebeldía, porque Él no anda buscando a ver quién se equivoca para tómala, ¿verdad? Como nosotros somos. Él nos espera, es paciente, ¿verdad? Es tardo para enojarse y grande en misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Porque no es para siempre. Va a llegar un término en que dice el Señor, hasta aquí se acabó, hasta aquí está mi oportunidad, ya vengo pronto por ti, porque sabes que el Señor dijo que va a venir por su iglesia, los que hacen su voluntad, porque iglesia no es ir a, aquí la gente divide la iglesia y en diferentes denominaciones, pero Dios es Dios, el Dios de la Biblia. Porque dice la palabra de Dios que Él nos va a juzgar por lo que está escrito aquí, no por lo que te digan en la iglesia. Por eso la mujer sabia, ¿qué hace? Escudriña la palabra de Dios, porque se trata de su alma. Como yo no sabía por qué eran los pleitos tanto en el matrimonio. Y hasta ahora que leo la palabra de Dios digo, wow, pues es que dijo el Señor, pondré enemistad entre tú y la mujer. O sea, ¿quién es mi mayor enemigo? Satanás, que quiere verme destruida, acabada. Y no solo a mí, a mis hijos, a mi esposo, porque sabes que un divorcio es como si se te hubiera muerto la persona. Te lo digo por experiencia, yo no te estoy diciendo nada más por decírtelo, yo lo sé, yo lo viví. Es como si se hubiera muerto la otra persona, pero está viva. Está peor, ¿verdad? Por eso dice Dios, ustedes son la sal de la tierra. Entre ustedes no debe de haber divorcios, entre ustedes no debe de haber maldad, entre ustedes debe haber paz. Ámense los unos a los otros, con ese amor entrañable que dice la palabra de Dios. Porque si se desvanece la sal, dice, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la iglesia comienza a participar del mismo proceso de corrupción del mundo, le va a pasar lo mismo que esta sal. Pierde toda utilidad para Dios y toda razón de ser. Cuando la sal perdía definitivamente sus cualidades de haber absorbido contaminantes en exceso, se volvía sucia. Y entonces la guardaban aparte.
Y en el invierno, como allá neva, dice que en invierno la esparcían por los caminos. ¿Por qué? Porque los caminos se cubrían de hielo, entonces al ponerla en el camino, la sal derretía el hielo, ¿verdad? Pero lo triste es que todos pisoteaban la sal, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Y dice en Lucas, me llama la atención que dice: el que tiene oídos, oiga. Oiga. Al ser la sal el elemento purificador, o sea, tú y yo somos eso. La sal era purificadora por excelencia. Resultaba extremadamente absurdo pensar en purificarla. Ya una vez que se perdía, no sé si ustedes han conocido cristianos que se han retrocedido. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo son? Peores que antes, peores. ¿Por qué? Porque dice que vienen los demonios que estaban adentro. ¿Sabes que cuando oímos la palabra de Dios los demonios salen? Y ya está limpiecito aquí el corazón y te vas otra vez al mundo y ¿qué traes? Otro montón. Dice que vienen más todavía y la persona viene a ser peor. Por eso dice aquí, ¿para qué sirve ya? Para nada. Ya no teniendo esas cualidades purificadoras, solo servía ¿para qué? Para el muladar. Y sin ningún miramiento será desechada. Como dice la palabra de Dios de la mujer necia, ¿verdad? Dice que dice la mujer necia que con sus propias manos destruye su hogar. De la misma manera el Señor nos advierte que si la iglesia, es decir, tú y yo, perdemos nuestra actitud, nuestra sabiduría, nuestra sensatez, nuestra inteligencia, nuestra prudencia, sin ninguna contemplación será desechada. Dice en Mateo 8:12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿verdad? Que después de haber escuchado el mensaje de salvación, de haber, como dice en Hebreos, ¿verdad? De haber escuchado la sana doctrina y de haber estado como los que estuvieron delante de Jesús y luego lo mandaron a crucificar. Es lo mismo exactamente cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Que en nuestra vida no haya estas cosas, ¿verdad? Sino por el contrario, que en nuestra vida siempre haya esa santidad, ese perdón y ese amor genuino, ¿verdad? Que son la sal espiritual. Los hijos del reino, dice, tuvieron su oportunidad. En este pasaje está hablando de los fariseos y todos aquellos que sabían la palabra de Dios, pero no la hacían, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús les dijo: hagan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia. Yo he dicho que el hecho de venir a una iglesia no te hace cristiano, ¿sí? Yo me puedo meter a mi cochera y no soy coche, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Yo puedo venir a la iglesia y bien no puedo ser cristiano. Esto es algo muy personal. Es si le crees a Dios o no le crees. De eso se trata, ¿sí? Y como dice la Escritura, no hay excusa, porque Dios, todo lo que creó, nos da evidencia de que Él existe. Todo lo que creó. Entonces no podemos negar que Dios no existe. Y nosotras hemos creído en Cristo y ahora dice la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra. Vamos a ver otra vez el pasaje desde el principio para que ahora lo entendamos mucho mejor. Es Mateo 5:13 y vamos a darle lectura a lo que sigue más abajo. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes, nos está hablando a nosotros, son la luz del mundo. ¿Aquí de qué está hablando? De lo mismo, ¿verdad? De nuestro testimonio, de nuestra vida. Ustedes son la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces ustedes y yo tenemos que dar testimonio donde quiera que vayamos, ¿sí? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Imagínense esas luces acá escondidas. ¿Para qué sirven? Para nada, ¿verdad? ¿Qué más dice? Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aquí nos habla directamente a nosotras las mujeres, ¿verdad? Que alumbres en tu casa. ¿Cómo? Con tu vida, con tu testimonio. Así alumbre tu luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean tus buenas obras. ¿Y qué más? Y glorifiquen. Amén, que glorifiquen. Esa es la finalidad, hermanas. Que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Y los que nos ven lo van a hacer también. Porque ¿quién se resiste al amor, hermanas? Nadie. Nadie se resiste al amor. Así que ese amor que Dios nos ha dado, hay que practicarlo. ¿A través de qué? De vivir en santidad. ¿A través de qué? De practicar el perdón. ¿Y a través de qué? De tener sabiduría. Y de tener el amor de Dios, ¿verdad? Para poderlo compartir con los demás. Ese amor que dice que no lleva la cuenta, ¿verdad? De todas las ofensas que nos hicieron. Ese amor incondicional. No le voy a hacer para que Él me haga, no. Es un amor incondicional como el que Dios nos dio. ¿De acuerdo? Ok, vamos a orar, hermanas. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Agradecemos tu misericordia que tienes para con nosotras, Señor. Hemos aprendido que somos la sal de la tierra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ahora entendimos qué significa ser la sal de la tierra, Padre. Que seamos prudentes, que seamos sensatas, inteligentes, sabias, Señor, pero solamente lo adquirimos a través de tu palabra preciosa y de tu Santo Espíritu. Queremos ser esas mujeres, Señor, que escudriñamos tu palabra todos los días para poder saber cómo vivir en esta tierra conforme a tu voluntad y practicarla, mi Señor, porque tu palabra dice así, que no son los oidores, sino los hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos y vamos a cantarte este canto, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres santo, Señor, tú eres santo y tu pueblo, Señor, te adora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.